Y sabéis, hemos cogido un tema que es apasionante, que nos gusta, y espero que vosotros también disfrutéis de las palabras que os vamos a poner ahora. Sabéis que en muchas ocasiones hemos hablado de la muerte de Cristo, y la verdad es que la muerte de Cristo es importantísima para todos los cristianos, sobre todo porque gracias a su muerte, pues nosotros un día vamos a estar con Él en el cielo. Todos esperamos la segunda venida de Cristo porque Él vendrá a rescatarnos. Pero también hay otro aspecto negativo de la muerte de Cristo, y es el sufrimiento que tuvo Jesús. Sabéis que pasó por momentos muy angostos, con mucha angustia, con mucha tristeza, que lo llevaron pues al martirio suyo. Pero no venimos a hablaros de la muerte, venimos a hablaros de otra cosa importante. Nosotros nos hemos basado en el deseo de toda la gente, en el capítulo 81 y 82. Os aconsejamos que cuando tengáis momentos, ahora que estamos todavía de vacaciones, las tardes son tan apacibles y tenemos aire acondicionado, podamos leer esta lectura. También en la Escuela Sabática estamos hablando sobre el plan que tiene Dios para nosotros. Dice que este plan va a unificar el cielo con la tierra y está cimentado en 4 aspectos importantes: en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y en la exaltación de Jesús en el cielo. Acordar eso siempre lo tenemos que tener en mente. Muerte, resurrección, ascensión y exaltación en el cielo. Y nosotros venimos a hablar hoy del tema de la resurrección de Jesús. ¿Puedes poner el PowerPoint, Ernesto? Muy bien. Pues antes del... No, simplemente poneros en antecedentes. Imaginaros que Jesús muere un viernes y el domingo resucita por la mañana. Está 3 días según el calendario judío. ¿Y Mónica? Pero antes del amanecer del domingo, el primer día de la semana, Cristo estaba todavía preso en su tumba. Y recordemos en Marcos 15, del 42 al 46, que José de Arimatea era un miembro respetable del Sanedrín. Y entonces cuenta la Biblia de que él creía en el reino de Dios y que con osadía se atrevió a pedirle el cuerpo de Jesús a Pilato. Fijaros, en mi versión utiliza la palabra con osadía. Él entró a pedirle el cuerpo a Pilato. Y sabemos que José de Arimatea fue el que cedió una tumba nueva sin estrenar para cuando Jesús muriese, poder enterrar a Jesús. Así que cuando José de Arimatea le dice que Jesús ha muerto, Pilato no se cree que Jesús hubiese muerto tan pronto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pregunta a su centurión y le pregunta si es cierto que Jesús ha muerto. Y en cuanto el centurión se lo confirma, pues entonces él cogió y le concedió el cadáver a Jesús de Arimatea. A José de Arimatea. Y no sé si sabéis, pero el tiempo que Jesús estuvo sin vida en la tumba, estuvo custodiada su tumba por 3 grupos de seres diferentes. ¿Habéis pensado en eso alguna vez? Por una parte, el sepulcro estaba custodiado por valientes soldados romanos. Soldados que no tenían miedo, ¿vale? Y cuya misión era impedir que robasen el cuerpo de Jesús. Además, la tumba tenía un sello romano. Hemos buscado una imagen que podría dar a entender cómo era, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la piedra se movía, sabrían que habría sido movida, ¿no? Por eso estaba ahí el sello romano ahí. En segundo lugar, habían vigilantes invisibles, ejércitos de malos ángeles que estaban observando el lugar. Pero ellos estaban en los alrededores, nos cuenta Elena de Guay. Y si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas y su ejército apóstata hubiesen hecho que Jesús nunca hubiera salido de esa tumba. Si por ellos hubiera sido, imaginaros el odio que le sienten a Cristo. Pero en tercer lugar, habría un grupo de ángeles excelsos en fortaleza. Los más fuertes del cielo estaban ahí. Estaban vigilando la tumba de Jesús y esperaban darle la bienvenida a Jesús una vez que Él resucitase, porque ellos sabían
que al tercer día iba a resucitar. Es por eso que ni Satanás ni ninguno de sus ni la hueste celestial, la hueste de los malos ángeles, no estaban cerca, estaban lejos, porque temían a los ángeles buenos. Imaginaros el poder que tienen los ángeles de Dios, y yo creo que esa imagen nos ayuda a comprender, ¿vale?, la fortaleza que tenemos de esos seres que nos cuidan y nos protegen cuando les pedimos ayuda. Por eso en Romanos 8:31 nos dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso tenemos que tenerlo en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Y no sé si también sabéis, si recordáis, que la muerte y la resurrección de Cristo fueron precedidas de 2 terremotos. Cuando Él murió, hubo un terremoto, y cuando Él resucitó, también hubo un terremoto. Y ese terremoto, ¿qué era? No sabemos la hora exacta a la que Jesús a la que Jesús resucitó el domingo por la mañana, pero sabemos que fue el domingo muy temprano. Y ese terremoto que hubo fue provocado porque el ángel del Señor, un ángel en concreto, que ahora sabréis quién es, descendió del cielo. Y ese ángel estaba revestido de la gloria de Dios. Y esa luz celestial iluminó su senda hasta la tumba. Yo me lo imagino como una especie como de una gran linterna, ¿no? Estaba alumbrando, Elena de Guay lo cuenta, como que su destello iluminaba el sendero. Esa luz iba delante de él, ¿vale?, iluminando la tumba donde estaba Jesús. Y en Mateo 28, 3 y 4 nos dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco era como la nieve, y de miedo de él los soldados romanos temblaron y se quedaron como muertos. Imaginaros la sensación de esos soldados romanos que ante cualquier circunstancia estaban siempre firmes. Pero ¿qué vieron para tener esa sensación de miedo? ¿Y sabéis quién fue ese ángel? ¿Quién? Muy bien. Fue el ángel Gabriel. ¿Y sabéis quién es el ángel Gabriel? El ángel Gabriel es aquel que ocupó el lugar que había quedado vacío. ¿Sabéis que el ángel supremo era Satanás, luz B? Pues cuando él fue desterrado, fue Gabriel quien ocupó ese lugar. ¿Sabéis que Gabriel, el ángel Gabriel, estuvo aquí en la tierra en varias circunstancias con Jesús? Una de ellas fue cuando estuvo en las colinas de Belén anunciando que Jesús había nacido. Ahí estaba el ángel Gabriel. En otro aspecto, otro tema fue en el momento de las tentaciones. Sabéis que Jesús estuvo 40 días, estuvo en el desierto, fue tentado por Satanás. Pues dice que cuando Satanás abandonó y Jesús venció, dice que vino el ángel Gabriel con otros ángeles y le proporcionaron alimento a Jesús. Y otro momento que es impresionante, que a mí me encanta, fue en uno de los momentos más tristes de Jesús. Fue en el Getsemaní. ¿Sabéis que esos momentos para Jesús fue su decisión? Y dice que el ángel Gabriel vino, Elena de Guay dice que lo describe como abrazó a Jesús y dice que le dio fortaleza porque gracias al sacrificio que iba a hacer Jesús, iba a salvar a toda la humanidad. Es decir, qué maravilloso. Pero sabéis que la tierra tembló al acercarse el ángel Gabriel y de miedo dice que huyeron las huestes malignas que estaban cerca, dicen que huyeron. Y el ángel Gabriel hizo rodar la piedra como si fuese una pluma. El cielo parecía haber bajado a la tierra y observar todo lo que estaba ocurriendo. Los soldados, imaginaros, mirad qué fotografía tan bonita, así sería en la tumba. Los soldados vieron 2 cosas. Dicen que vieron cómo el ángel Gabriel proclamaba: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. No solamente oyeron, sino que vieron al propio Jesús resucitado, y el propio Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. En ese momento recordaron escena horrible esos soldados,
porque tal vez ellos serían los que trenzaron la corona de Jesús. Tal vez son aquellos que vieron cómo sin ofrecer resistencia estaba ahí Jesús ante Pilato y Herodes. También tal vez vieron cómo le dieron esos latigazos con esa fuerza. ¿Sabéis que le daban, cada vez que le daban latigazos eran 39 latigazos? Tal vez también ellos estaban presentes cuando crucificaron a Jesús, cuando lo clavaron en la cruz. También, tal vez, cuando recibieron las burlas de los sacerdotes y los principales y le decían, a otros salvó y a ti mismo no te puedes salvar. Y también vieron cómo pusieron a José en una tumba que era de un príncipe, que era nueva, que nunca había sido habitada, nunca había muerto allí, usada. Pero, ¿sabéis una cosa? Que Cristo estaba delante de ellos resucitado. Estaba vivo. La muerte no pudo retenerlo. Mientras salía con majestad y gloria, la hueste angélica celestial se postró en adoración delante del Redentor y le dieron la bienvenida con cantos de alabanza. Y dijeron y proclamaron, has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas, has sorbido a la muerte por victoria. Esos soldados, imaginaros, esos soldados, al ver y al oír al ángel y al propio Jesús, dice que se habían desmayado y caído como muertos, como hemos visto en la imagen anterior. Cayeron como muertos. Pero cuando la corte celestial desapareció de su visión, dice que se levantaron y se fueron corriendo hacia la ciudad. ¿Y sabéis que cuando iban corriendo, que iban diciéndole a todo el mundo? Lo que había contado por donde iban. ¡Jesús ha resucitado! ¡Jesús ha resucitado! Iban a contárselo a Pilato. Iban a contarle todo lo que habían visto a Pilato. Pero su informe, el informe de que Jesús había resucitado, fue llevado antes a las autoridades judías, a los sumos sacerdotes y a los príncipes. Y entonces estos se enteraron y entonces les dijeron a los soldados, ¿vale?, que viniesen primero a su presencia. Entonces, antes de pasar a Pilato, ellos fueron a las autoridades judías. Entonces, estos valientes soldados que nunca habían tenido miedo a nada, ahora estaban muertos de miedo. Estaban muertos de miedo y sus rostros pálidos daban testimonio de la resurrección de Cristo. Así que les contaron a las autoridades judías todo lo que habían visto. No habían tenido tiempo para pensar ni decir otra cosa que no fuese la verdad. Así que reconocieron ante los dirigentes judíos que había resucitado el Hijo de Dios, ese que habían crucificado. Y habían oído escuchar al ángel, ¿vale?, proclamarle la majestad del cielo, la Rey de Gloria. O sea, menudo ejemplo tuvieron ellos, tanto los soldados como los dirigentes judíos, para darse cuenta de quién estaban hablando. Los rostros de los sacerdotes, cuenta Elena de Guay, que estaban blancos, que parecían muertos, y que Caifás iba a hablar, pero que no le salía la voz del cuerpo. No le salía la voz del cuerpo. Entonces dice que sus labios se movieron, pero que no pudo salir ninguna palabra. Entonces los soldados estaban a punto de abandonar la sala cuando Caifás recobró por fin el habla y le dijo: «Esperad, esperad», exclamó, «no digáis a nadie lo que habéis visto». Entonces un informe mentiroso fue puesto entonces en la boca de los soldados. Les ordenaron los sacerdotes que dijeran que los discípulos habían venido por la noche, que habían robado el cuerpo mientras ellos estaban durmiendo. Pero esta petición de los dirigentes estaba excedida en argumentación, era incongruente. ¿Por qué? En primer lugar, ¿cómo podían los soldados decir que mientras ellos dormían los discípulos habían robado el cuerpo? Claro. Si estaban dormidos, ¿cómo podían saberlo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, si los discípulos hubiesen sido los culpables de haber robado el cuerpo,
¿no serían los dirigentes judíos los que acusarían a los discípulos por el robo? Y en tercer lugar, si los discípulos hubiesen dormido en su puesto de vigilancia, ¿no habrían sido los propios sacerdotes los primeros en acusarlo a Pilato? Así que los soldados se quedaron horrorizados al pensar en ser acusados delante de Pilato por haberse dormido en su puesto de trabajo. Eso era un delito que incluso los podría condenar a la muerte. Debían dar falso testimonio, engañar al pueblo y hacer peligrar su propia vida. Pero los sacerdotes tramaron un plan. A fin de acallar el testimonio de los soldados, ¿qué fue lo que hicieron? Los sacerdotes le prometieron asegurarles su vida y le dijeron que ni incluso a Pilato le convenía saber que Jesús había resucitado. Entonces, los soldados romanos aceptaron el soborno de los judíos por mucho dinero, a cambio de ese dinero, de ese informe mentiroso, ¿vale? Y ellos no fueron acusados por los judíos. Pero ¿sabéis qué pasó después? Pues que la noticia de la resurrección había llegado a Pilato. ¿Y qué fue lo que hizo Pilato? Se llenó de terror y nos cuenta Elena que se encerró en su casa, no quería ver a nadie. Pero los sacerdotes, que eran astutos, consiguieron entrar hasta la presencia de Pilato. Y ellos le contaron su mentira, que el cuerpo había sido robado por los discípulos y les rogaron que no tuviesen en cuenta esa negligencia que los soldados habían tenido con respecto a su deber. Pero sabéis, antes de concederle esto a los soldados, entonces Pilato llamó a sus soldados a solas y les preguntó, y ellos, por temor a su vida y por temor a no decir una mentira, dijeron la verdad. Le contaron a Pilato toda la verdad. El asunto no llegó más adelante, pero desde entonces Pilato no tuvo paz. Los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás, habían sido atrapados en sus redes y ellos la única salida que vieron a partir de entonces fue continuar la guerra contra Cristo. Así que cuando oyeron de su resurrección, los judíos temieron por su vida. Temieron que su única esperanza era probar que Cristo había sido un impostor y negar que hubiese resucitado. Por eso sobornaron a los soldados. Pero sabéis, habían testigos a los que no podían acallar. Muchos habían oído el testimonio de los soldados, muchos, en cuanto a la resurrección. Y además, ciertos muertos, cuando Cristo resucitó, resucitaron con Él. Ciertos muertos, cuando Cristo resucitó, resucitaron con Él. Y estos pues le daba continuo temor a los sacerdotes. No fuese que en alguna calle, en su casa, Jesús se les apareciera frente a frente. Así que de día y de noche esta terrible escena rondaba su cabeza. Y fijaros, ellos habían dicho, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto estaba siempre delante de ellos y nunca más pudieron sentir paz. Muy bien, Mónica. Ya hemos visto las decisiones que tuvieron sobre los soldados, lo que hicieron los soldados, Pilato y el sumo sacerdote y la gente que estaba con ellos, los príncipes. Pero volvamos un poco a la escena de la resurrección. Vamos al momento cuando Jesús resucitó. Él declaró las palabras: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras, ya que todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tumba, Satanás creía haber triunfado. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitara. Exigió su cuerpo y se enfadó muchísimo cuando los ángeles huyeron cuando vieron al ángel Gabriel.
Cuando vio a Cristo triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. ¿Sabéis qué fiesta se celebraba en Israel cuando Jesús murió? Era la Pascua. Muy bien. ¿Y sabéis qué fiesta se celebraba cuando Jesús resucitó? Cuando murió, la Pascua. ¿Y cuando resucitó? La fiesta de la gavilla. Muy bien, las primicias. Vamos a ver qué era esto de la fiesta de la gavilla o de las primicias. ¿Qué simbolizaba esto? Dios no deja nunca ningún detalle al azar. Durante más de 1000 años se había realizado esas ceremonias simbólicas. Se juntaban las primeras espigas con el grano maduro en los campos, por los campos de trigo. Y cuando la gente subía a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, se agitaba la gavilla y las primicias se entregaban como ofrenda de agradecimiento hacia Jehová. No se podía segar hasta que esa ofrenda fuese presentada. Por lo tanto, la gavilla dedicada a Dios representaba la cosecha. E imaginaros qué simbolismo, qué paralelismo la fiesta de la gavilla con la resurrección de Cristo. Mónica lo ha explicado, que cuando Jesús resucitó, dicen que resucitaron también muchas personas. Por lo tanto, esas primicias, las que resucitaron, simbolizaban esa gran cosecha espiritual que va a suceder cuando Cristo venga en la segunda venida. Por lo tanto, los que resucitaron con Él fueron como las primeras, las primicias, pero luego esperamos la gran resurrección que es en la segunda venida. Ya hemos comentado antes que al resucitar Cristo sacó de la tumba a una multitud de cautivos. El terremoto ocurrió en ocasión de su muerte y abrió las tumbas. Y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que había sido resucitado. Pero sabéis una cosa, durante el ministerio de Jesús, Jesús resucitó a 3 personas. A ver si nos acordamos. Primero, a la viuda, al hijo de la viuda de Naín. En segundo lugar, a la hija de Jairo. Y en tercer lugar, a su amigo Lázaro. Muy bien. Pero sabéis, estas 3 resurrecciones no fueron, esas personas que resucitaron, no fueron revestidas con la inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron en la tumba con la resurrección de Cristo, aquellos que eran las primicias, fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeos al cielo y demostraron delante de los tronos celestiales que su muerte había sido una victoria. Cristo dijo que ya no eran cautivos de Satanás, que eran primicias de su poder, para que estuvieran con Él y que nunca más vieran la muerte ni el dolor. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. Cristo tiene poder para resucitar y da inmortalidad a los que le aman. Para nosotros, como cristianos, ¿qué es la muerte? La muerte solamente es un sueño, es un momento de silencio y de tinieblas. Pero, hermanos, sabemos una cosa, tenemos una gran esperanza que Cristo venció y nos ha hecho a nosotros vencedores. Qué emocionante todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad, Mónica? Hemos hablado de los soldados, hemos hablado de la reacción de los sacerdotes y los principales, la reacción que tuvo Pilato, de las primicias que resucitaron con él. Pero algo más sucedió en la tumba. Dicen que hubieron unos testigos impresionantes y esos testigos fueron las mujeres. Las mujeres, fueron las mujeres. Los evangelios hablan de 3 mujeres. Hablan de María, la madre de Jesús, hablan de María Magdalena y también hablan de Juana o Salomé. En unas versiones dice Juana y en otras dice Salomé. Así que ellas habían estado esperando a que transcurriesen las horas de sábado para poder ungir el cuerpo de Cristo con preciosas especias.
Así que el primer día de la semana, el domingo, muy temprano, ellas se levantaron, se dirigieron hacia la tumba. Y ellas, al igual que los discípulos, no pensaban que Jesús había resucitado. Y no recordaban las palabras que Jesús les había dicho: volveré, otra vez os veré, otra vez os veré. Ellas no recordaban, nadie recordaba eso. ¿Cuántas veces lo dijo Jesús? Así que estas mujeres no habían venido desde la misma dirección, sino que en su punto de encuentro era la tumba. Así que en su trayecto, mientras andaban, se preguntaban: ¿quién nos va a mover la piedra de la tumba? Porque nosotras no podemos. ¿Quién va a hacer esto? Pero a pesar de que tenían delante esa dificultad, aún así siguieron adelante. Y aquí su sorpresa, que cuando llegaron allí se encontraron la tumba abierta. La primera que llegó, de las tres, la primera que llegó fue María Magdalena. María Magdalena se encuentra la tumba vacía y, sin comprobar nada más, sale corriendo a contárselo a los discípulos. Súper triste, acongojada, porque la tumba estaba vacía y dio por hecho que Jesús no estaba allí. ¿Dónde estaba Jesús? Ella sale corriendo para contárselo a los discípulos. Y mientras tanto, mientras que María corría, pues entonces llegaron María, la madre de Jesús, y Juana o Salomé. Y resulta de que una luz resplandecía dentro de la tumba. Eso María Magdalena no se dio cuenta. Y encima, de repente vieron que no estaban solas y que un joven vestido con ropas resplandecientes estaba sentado fuera, al lado de la tumba. Era el ángel Gabriel. Otra vez sale Gabriel ahí en escena. Y al fin de no asustar a las mujeres, él había adquirido la forma humana. O sea, sin alas. No sabemos si los ángeles tendrán alas o no, pero bueno, la forma humana, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que él venía de la gloria celestial, de haber estado con el Padre, y resplandecía. Brillante, brillante, resplandecía. Entonces, ellas tuvieron miedo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dar media vuelta y salir corriendo. Pero entonces él les dice: esperad. Entonces las palabras del ángel las detuvieron y les dijo: no temáis vosotras, les dijo, porque yo sé a quien buscáis, a Jesús, que fue crucificado, no está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto, decid a sus discípulos y a Pedro que ha resucitado de los muertos. Así que en su curiosidad, ellas entraron al interior del sepulcro y otro ángel en forma humana les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. O sea, otra vez el ángel les vuelve a recordar aquello que Jesús les había dicho no una, más de una vez. Así que cuando escucharon el segundo ángel empezaron a gritar: ¡ha resucitado! ¡Ha resucitado! Ya no necesitaban las especias preciosas para ungir el cuerpo de Jesús. El Salvador estaba vivo. Así que recordaron ya por fin, ¿vale?, cuando Jesús hablaba de la muerte y de la resurrección. Y con alegría, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron corriendo a dar las noticias a los discípulos. Pero mientras tanto recordamos que ¿quién había ido primero a dar las noticias? María Magdalena. María Magdalena fue a dar una noticia triste. Entonces, ella, en primer lugar, vio a Pedro y a Juan. Así que, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Así que esa noticia desconcertó a los dos discípulos. Salieron corriendo, oye, aquí todo el mundo corre, ¿eh? Salieron corriendo hacia la tumba y la encontraron como había dicho María. ¿Cómo? Vacía. Vacía. La tumba vacía. estaba vacía. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron el cuerpo. Y sin embargo había allí un testimonio, ¿vale?, de que había resucitado. ¿Sabéis cuál? Pues
nos cuentan de que los lienzos mortuorios habían sido doblados con mucho cuidado. Uno de los ángeles que había estado cuidando el cuerpo de Jesús ayudó a Jesús a desatarse los nudos. Jesús se pudo quitar entonces los lienzos mortuorios y fue el propio Jesús el que los dobló con mucho cuidado y los puso en su sitio adecuado. Ahí vemos a un Dios de perfección y orden, ¿eh? Hasta en los mínimos detalles. De orden. Como impresionante. Juan vio y creyó. Él aún no comprendía lo que la Escritura decía sobre que Cristo iba a resucitar, pero sí recordó las palabras del Salvador. Bueno, hemos visto cómo María se fue y luego volvió. Y dice que seguía a Pedro y a Juan. Ellos iban corriendo los primeros. Y cuando Pedro y Juan entraron y vieron la tumba vacía, ¿qué hicieron? Cogieron y regresaron a Jerusalén porque vieron la tumba vacía. Pero sin embargo, María Magdalena, ¿sabéis lo que hizo? Se quedó en el lugar. Mientras miraba en el interior de la tumba vacía, el dolor llenaba su corazón. Allí vio a dos ángeles. Uno estaba en la cabeza donde había estado Jesús y otro estaba en los pies. Y oyó una voz y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y ella, llorando, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces María, ciega de su dolor, se apartó de los ángeles, pensando que debía encontrar a alguien que le dijese dónde estaba su cuerpo. Pero dice que otra voz, que no fue la primera de los ángeles, dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscar? Y ella, llorando con lágrimas, vio la forma de un hombre y pensaba que era el jardinero que cuidaba toda aquella zona, todo el huerto, porque sabéis que la tumba estaba en un huerto. Y le comentó: dime, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está, porque yo sé de un lugar donde lo puedo enterrar. Tal vez esto es una tumba de rico, es demasiado honrosa para ella, pero dime dónde está, porque yo sé de un lugar que puedo enterrar allí a mi Jesús. Hay una tumba vacía. ¿Sabéis de qué tumba se refería? Era la tumba de Lázaro, estaba vacía, y ella pensaba que cuidar del cuerpo crucificado era un gran consuelo por su tristeza. María estaba atrapada, diríamos, Mónica, como en un bucle de pensamientos tristes y de gran dolor, hasta que escuchó una voz familiar y le dijo: ¡María! Y entonces dice que en ese momento reaccionó. Dice, ya supo que ya no era una persona extraña, ya no era el jardinero. Aquella voz la reconocía y vio a su maestro vivo. Tan contenta se puso que dice que fue corriendo hacia él para abrazarlo. Pero le dijo Cristo, porque ella le dijo Raboní, que significaba maestro. Pero Cristo extendió la mano y le dijo: no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María se fue, esta vez corriendo, pero con alegría, para decírselo a sus discípulos. Después, Jesús ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que por su expiación por los pecados de los hombres, había sido aceptada y que por su sangre todos podemos tener la vida eterna. Amén. Todos podemos tener la vida eterna. Imaginaros qué momento tan importante. Tenemos que hablar que tenemos un Dios vivo, un Dios que ha resucitado. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y que los amaría como a su propio Hijo.
el mensaje que dieron las 3 mujeres sobre la resurrección de Cristo era tan diferente de lo que ellos esperaban que no se lo podían creer. Los discípulos no se lo podían creer. Pensaban que era demasiado bueno para ser verdad. Habían oído tantas veces la doctrina de los saduceos. ¿Sabéis qué creían los saduceos? Ellos creían que no había resurrección, no creían en la resurrección de los muertos, que ahora los propios discípulos dudaban de la resurrección y eran incapaces de comprender ese gran tema. Y tantas veces se lo había repetido Jesús que tuvieron que verlo con sus propios ojos. Por otra parte, y ya para ir finalizando, queremos compartir con vosotros un detalle que nos pareció muy interesante. Cuando los ángeles comentaron a las mujeres, decid a sus discípulos y a Pedro, que ha resucitado de los muertos, ¿por qué creéis que menciona por nombre solo a Pedro? Pues porque desde la muerte de Cristo, Pedro había estado hundido por el remordimiento. Su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y de angustia que Jesús transmitió cuando se lo llevaban, eso él lo tenía clavado y lo tenía hundido. Por eso, de todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente y a él le fue dada la seguridad del arrepentimiento, de que era aceptado y de que era perdonado su pecado. Y sabéis, Mónica, una cosa, ¿sabéis que cuando Jesús se le apareció a él, cuántas veces Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. Las mismas 3 veces que le negó. Era como una restitución. Es decir, tú me has negado 3 veces, pues yo te amo 3 veces. Dios es increíble. Así que la primera obra que hizo Cristo en la tierra, después de resucitar, ¿sabéis cuál fue? Consistió en convencer a los discípulos que pese a todo lo que había pasado, aún los amaba. Para probarles que era su Salvador vivo y para estrechar ese vínculo de amor, quiso encontrarse con ellos en Galilea. Así que los discípulos empezaron a recordar las palabras que Cristo había dicho con respecto a la resurrección, pero ni aun así se alegraban. Ni aun así se alegraban. Aun cuando las mujeres habían visto de que estaba vivo, de que había resucitado, los discípulos no querían creerlas. Pensaban que era una pura ilusión. Así que una dificultad sobre otra parecía acumularse. Por una parte, el viernes habían visto morir a Jesús. Es que era difícil, ¿eh? El viernes vieron morir a Jesús. Pero las mujeres lo tenían claro. Sí, sí. El domingo se les acusaba de haber robado el cuerpo de Jesús y de engañar a la gente. Estaban desesperados por corregir esas falsas noticias que se hablaba de ellos. Temían también la enemistad de los sacerdotes y del pueblo. Pensaban que les iban a matar como hicieron con Jesús. Y anhelaban la presencia de Jesús, ¿vale?, quien les había ayudado en tantas ocasiones. Así que solitarios y con el corazón abatido, recordaban sus palabras. Pero fijaros qué palabras recordaban. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Así que se reunieron en el aposento alto y, sabiendo cómo había sido la suerte de su maestro, atrancaron las puertas y se encerraron allí. Eso fue lo que ellos hicieron. Y de ahí nuestra reflexión final. ¿Cuántos estamos haciendo hoy en día como hicieron los discípulos en su momento? ¿Cuántos repetimos la frase desesperada de María? Se han llevado el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Cuántas veces nosotros también repetimos esa frase? ¿A cuántos de nosotros nos podría decir el Señor, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Estoy a tu lado, pero con los ojos cegados por las lágrimas no me estás viendo. Ojalá nuestra cabeza inclinada pudiera levantarse. Ojalá nuestra cabeza inclinada pudiese levantarse. Y que abriésemos nuestros ojos para poder contemplar y que nuestros oídos pudieran abrirse para escuchar su voz. No miremos al sepulcro vacío, no lo miremos. No lloremos como aquellos que están sin esperanza, ya que Jesús vive y porque vive, nosotros también viviremos. Amén. Que nuestros corazones agradecidos y que nuestros labios tocados por el
fuego santo, puedan cantar. Cristo ha resucitado y vive para interceder por nosotros, que todos podamos aceptar esa esperanza, ya que esta dará firme peso en nuestra ancla, que está segura y aprobada. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Eso es lo importante. Recordemos todo, si creemos, veremos la gloria de Dios. Ese es nuestro deseo para cada uno de vosotros. Amén. Feliz sábado.